Vilches por la exposición, y vamos a invitar a los congresistas para que hagan las preguntas correspondientes. Tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Dapner, luego el congresista Alejandro Aguilar. Otro nombre. Sí, señora presidenta, señor viceministro, yo quisiera, casi aplaudo cuando el viceministro dice que como van a respetar que no se haga un penal ahí donde hay restos arqueológicos, nos está anunciando que no lo van a hacer, pero no lo anunció todavía, ¿no? Entonces, por eso quisiera hacer unas preguntas para entender más la problemática. Y preguntas muy precisas. Yo he escuchado a funcionarios del Ministerio de Justicia decir que este tipo de penales, de megapenales, son canjes por otros penales. Alguna vez escuché decir que como hay un penal muy saturado, ya en zona urbana, ese penal saturado en zona urbana lo irían a canjear por una iniciativa privada, que construya un penal en otra área, a cambio del cual le darían ese terreno. Pregunto si más o menos, no sé si este penal, esta ubicación está vinculado a una iniciativa privada específica o es una política general de lo que se está trabajando. Una primera pregunta, que tengo 6 preguntas que quisiera hacer para antes de dar una opinión. Gracias, congresista Manuel Dapner. Vamos a dar la bienvenida también a nuestra colega parlamentaria, Natalie Condori. Entonces termino mis 6 preguntas mejor, congresista. Ok. Entonces continúe, congresista Manuel Dapner, con sus 6 preguntas. Mi primera pregunta es esa, si está esto vinculado, porque eso nos ha empezado a explicar desde el punto de vista de una política general nacional, que se requieren 5, que están autorizados, que se ha pedido bienes nacionales, que se ha hecho una evaluación y al final solo se nos ha dicho de 1. No sé si hay más y tampoco está claro, no tengo la información, si esto es parte de un canje con el sector privado o esto es una inversión que va a hacer el Ministerio de Justicia de su fondo, del Fondo del Tesoro Público. No queda muy claro cuál es el motivo, más aún cuando no hay un expediente, tal como se ha informado, no existe el expediente. En segundo lugar, otra pregunta que me parece importante que se señale es que por más que no hay expediente, de todas maneras tienen una información. ¿De dónde va a salir el agua para el penal? Deben tener la información. No solamente hay un problema de zona arqueológica, hay un problema del agua. Yo quisiera decirles que la zona del agua más cercana es la zona que es utilizada por agricultores. Entonces va a haber una competencia por el uso del agua entre los agricultores y el penal. Eso está considerado, se ha visto, o si no, no creo que vayan a hacer servicios de lluvia para traer agua. Habrá alguna modalidad planteada, o supuestamente planteada. Vinculado a eso, una tercera pregunta. ¿Y los servicios urbanos? Estos penales inmediatamente generan en torno a ellos áreas urbanas. ¿Qué se está diseñando? ¿Qué se está pensando? Piedras Gordas ha generado áreas urbanas al frente. Es un penal de alta seguridad. Aquí se está pensando que ahí justamente es una zona adecuada porque ahí va a haber una zona urbana que agudizaría el problema de toda la zona arqueológica, pero además de todo el área. Se ha escogido porque está al borde de la carretera panamericana, en una zona que parece un desierto, y alguien ha visto por el mapa y ha dicho ahí no hay nada, ¿qué tal si hacemos alguna construcción? De repente la inversión privada tiene previsto algún tipo de crecimiento urbano en el área cercano o vinculado, no sé. Sería bueno saber cómo han presentado desde el comienzo, porque no es un tema que depende del expediente técnico, cómo han presentado también el tema de los servicios urbanos. En cuarto lugar, ya se nos informó, pero quisiera un mayor detalle respecto al tema del expediente presentado a la UNESCO. Es evidente que aquí hay una descoordinación en el Estado, es evidente. Hay un expediente que se ha presentado antes, el 2012, y aquí hay un pedido para hacer un penal en una zona donde ya estaba previamente señalado, inclusive con una fuerza legal internacional, porque el expediente que ya está en trámite en la UNESCO para ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad es un expediente que contiene una zona de influencia, y en esa zona de influencia no se puede hacer actividades como poner penales, y por lo tanto el expediente que ya está en trámite automáticamente anula que se vaya a poner ahí el penal, automáticamente. Pero quisiera conocer si es que el Ministerio tiene a la mano ya ese expediente presentado a la UNESCO, si sabe que la zona de influencia
justamente es donde quieren, parte de donde quieren ponerse el penal y que sería seriamente afectado, y que por lo tanto hay una clara contraposición, ya no solamente para ver servicios como tales, sino en la propia norma legal que señala que un expediente presentado por el Estado con una zona de influencia determinada, en esa zona de influencia no se puede hacer una actividad que va contrario al objetivo formulado. En quinto lugar, quisiera tener una información mayor acerca del carácter del penal, porque se nos empezó informando sobre presos en Ancash, en los penales que hay en Ancash, Chimbote, en Huaraz, pero aparentemente, y de acuerdo a la información que se ha dado, ese no es el punto de partida. El punto de partida son los presos de alta peligrosidad a nivel nacional. O sea que estos penales podrían estar en cualquier lugar del país. Si pueden estar en cualquier lugar del país, tiene que haber una política para seleccionar lugares. No puede ser simplemente que se le diga a la Superintendencia de Bienes, dígame dónde hay áreas. Podría ser una altoplanicie, podría ser en el fondo de la Amazonía, podría ser en el CEPA, podría ser en una isla. ¿Cuáles son los criterios que dio el Ministerio de Justicia para decir seleccionen ustedes áreas? Porque áreas sin actividad humana hay muchísimo en el Perú. Entonces, algunos criterios ha tenido que dar el Ministerio de Justicia para decir selección áreas. ¿Cuáles criterios se le ha dado? Se le ha dado los criterios justamente correspondientes a los penales de alta seguridad, entiendo, no solamente para la construcción interna, sino para su localización. Así como hay los penales de alta seguridad en relación al terrorismo en Puno, así como en alguna época se pensó que el CEPA era un penal de alta seguridad, no sé si es que en esos criterios de alta seguridad se incluía que debía estar junto a la carretera panamericana, que debía estar junto a un área en expansión agroindustrial, que debía estar junto a la zona donde, bueno, los observatorios pueden significar que los penales, los presos se pongan a ver también de dónde sale el sol, pero no creo que haya sido un criterio para pedir que seleccionen área. Entonces, sería bueno conocer, con ese pedido que se hizo a la superintendencia, qué criterios se plantearon para selección de área, porque esta es la peor área que se pudo haber seleccionado por parte de la superintendencia para un bien de este carácter, o sea, por un bien que va a albergar a reos de alta peligrosidad, que requiere, como se ha dicho, todos los mecanismos que son muy buenos que se puedan hacer, pero lo que requiere ciertamente otra área a ojos vistos. Son 6 preguntas, después podría ya hacer un comentario más amplio, solamente decir que ojalá que al final el viceministro nos diga que ciertamente lo que está anunciando es que no se va a hacer ese penal porque no corresponde ni a la legislación ni al interés de la zona. Gracias, congresista Damner. Cabrera, el congresista Manuel Damner le faltó a sus 6 preguntas otra más, ¿verdad? Tiene uso de la palabra, congresista. Sí, es una 7ª pregunta, pero que sale del diálogo que creo positivo que hemos tenido los congresistas en la comisión preguntándole al viceministro. Y es que, más allá de las incidencias locales que siempre existen, aquí queda claro un tema. Existe un expediente presentado por el Estado peruano para que se declare Patrimonio de la Humanidad a este observatorio astronómico que está en la zona y que forma parte de uno de los sitios arqueológicos más importantes de América. Que eso fue presentado antes de que el Ministerio de Justicia empezara estas actividades. Y por lo tanto, ese expediente, de acuerdo a las reglas de la UNESCO y el planeamiento que tiene los sitios de patrimonio, incluye la zona de intervención directa e incluye la zona de amortiguamiento. Y es indudable, uno puede ver fácilmente cualquier mapa, que el área que se ha planteado para el penal está dentro de la zona de amortiguamiento. Por lo tanto, como se ha reconocido aquí por el viceministro, que ellos se informaron de ese expediente después que ya habían dado trámite a este tema del penal, o sea, no sabían de ese expediente. Hay una superposición dentro del Estado mismo. Ante esa superposición, ¿qué prima? No es solamente un tema del Ministerio de Cultura, prima que el Estado peruano ya presentó a nivel internacional un compromiso que está en pleno trámite y que además va a ser aprobado, y que ese compromiso significa darle a la zona un mayor recurso turístico, fortalecer mejor sus condiciones de desarrollo, darle al país y a toda América Latina una idea más amplia de su propio patrimonio histórico, afirmar nuestra identidad como cultural, al área permitir su mejor pacificación, los problemas que puedan existir, darle un mejor rumbo al propio Ancash.
Entonces creo que, como existe ya un tema legal, el Ministerio de Justicia, pues ya ahí venía la séptima pregunta, no cometería una ilegalidad si está vulnerando ese trámite que el propio Estado ya planteó. No es un tema de opinión, ¿eh? No es un tema de qué opina el Ministerio de Justicia o qué opina el Ministerio de Cultura, no es un tema de la opinión entre los dos ministerios. El Estado peruano ya presentó un trámite internacional que incluye este tema y por lo tanto el Ministerio de Justicia automáticamente tiene que dejar de lado la construcción del penal en esa área. Es un tema práctico, concreto, ya está la norma establecida de qué cosa prima. Está muy bien que venga el Ministerio de Cultura a la comisión, pero creo que el Ministerio de Cultura lo que tiene que venir es a defender sus fueros. Pero todos los peruanos tenemos que defender los fueros del Estado. Y en este caso yo planteo que la Comisión de Cultura le diga claramente al Ministerio de Justicia que tiene que respetar el fuero ya establecido y que por lo tanto tiene que dejar de lado ese expediente. Todas las otras discusiones bienvenidas y todo lo que se va a hacer sobre penales es una cosa muy interesante, pero este punto concreto de que ya hay un trámite iniciado para declarar de interés de la humanidad un área del Perú que está en la zona donde se quiere hacer un penal y que es imposible que se haga el penal, creo que debería quedar claro de esta reunión. Gracias, congresista Manuel Damner. Totalmente de acuerdo con el congresista Manuel Damner, el sentir de todos los casmeños es eso, ¿no? Yo le quisiera también hacer una pregunta, señor viceministro. Ustedes nos dicen que han tenido acuerdos, incluso han firmado actas con el alcalde de Casma. ¿También lo hicieron con el gobierno regional? Sin perjuicio de su respuesta del Ministerio de Justicia, evaluó la denominada licencia social que lo utiliza este gobierno para conocer la opinión de la población de Casma sobre esta construcción cerca del complejo de Chanquillo. El documento del CIRA te dicen si hay o no hay restos arqueológicos, pero no es una licencia para construir. Y dicho sea de paso, totalmente de acuerdo con el colega Manuel Damner en decir si ya había una postulación con anterioridad, cómo los entes del Estado no pueden cruzar información y tener claro esto, ¿no? ¿Por qué obstruir? Prácticamente para mí es obstruir este reconocimiento que ya está ganado, porque es un centro astronómico único en el mundo, y por ende teníamos ya o tenemos ya ganada ese reconocimiento. Eso es mi pregunta por el momento, señor viceministro, para darle tiempo a responder todas las que ya hicieron nuestros colegas. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores congresistas. A ver, empezando por la primera. El congresista Damner mencionaba si esto era una iniciativa de canje del sector privado. No. Dentro del déficit de albergue penitenciario, hoy día tenemos un déficit a noviembre del año pasado de 36.000 internos, más o menos. Y estamos hablando, como he mencionado, de 5 megapenales de 3.000 cada uno, es decir, son 15.000. Eso significa que todavía sigue un déficit como de 20.000 internos que obviamente son cubiertos a través de otros tipos de sistema, sea de rehabilitación, ampliación o construcción de otros penales que viene desarrollando el Instituto Nacional Penitenciario. Y a través también de una alternativa que se ha presentado en el caso, tengo entendido, solamente Lima, por un momento, que es aquel penal que está, o aquellos penales que están en la ciudad, y que quedaron en el centro de la ciudad, pues hay iniciativas privadas que están interesadas en tomar ese terreno y construir, efectivamente, como usted bien mencionaba, en canje, penales, digamos, fuera de la ciudad, en las condiciones, obviamente, que permitan también garantizar esta ampliación de cobertura y un menor hacinamiento. Pero estos no son de canje, estos son pagados con fondos de Tesoro Público asignados para el 2014 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio ha sido encargado de hacer estos 5 megapenales. Los demás penales, la ampliación o construcción, siguen estando a cargo del INPE en términos normales. Y como digo, el financiamiento de Tesoro Público en este caso.
Otra preocupación que quisiera saltarme la pregunta es que, para tranquilidad de todos los presentes, es que esto todavía no está ni en construcción ni tiene expediente técnico elaborado ni aprobado. Lo que está, como son todas las etapas de inversión en el Estado, dados los procedimientos que existen, es simplemente en que, cumplidos determinados requisitos básicos, se dice, ok, es viable, hace el expediente técnico, ¿okay? Y esa es la etapa en la cual se encuentra. Es decir, se han hecho los primeros recojo de información básica, preliminar, y entonces se dice, es viable que se comience a trabajar el expediente técnico, ¿ok? Ese es el estado en el cual se encuentra, no hay todavía expediente técnico, menos hay adjudicación a nadie. Es decir, no hay licitación convocada en absoluto, porque eso será para la construcción correspondiente. Segundo lugar, regresando a la pregunta del congresista Dahmer, en el tema del agua, efectivamente, dentro del proyecto inicial, lo que se ha previsto es efectivamente que el agua puede ser extraída de pozos subterráneos. Esto obviamente requiere también la participación de ANA, ¿no es cierto? Y el expediente técnico contendrá las especificaciones, características y más de lo que significa este tema en cuanto a su desarrollo. En lo que se refiere a servicios urbanos, pues lamentablemente en nuestro país, efectivamente, la historia nos demuestra que cada vez que ha surgido un penal, y la prueba son los penales de Lima, alrededor han surgido, digamos, conglomerados de viviendas o asentamientos humanos, pero no porque los penales lo hayan promovido, sino porque las autoridades responsables de no permitirlo lo han consentido. Y eso, lamentablemente, hay que decirlo, está a cargo de la autoridad local respectiva. En este caso, curiosamente, a diferencia de lo que uno puede ver en un penal normal, y creo que por ahí me comentaron la preocupación también de la población, es que hayan largas colas para entrar al penal. Pues esas colas serían internas, no serían externas, porque efectivamente los megapenales tienen una distribución tal que no permite que la gente que vaya a visitar esté fuera, y además parte de tener un sistema diferente de lo que significa el régimen de visitas, que hoy día está bastante distorsionado. En cuanto a la presentación del expediente, efectivamente, la presentación del expediente de UNESCO, nosotros hemos tomado conocimiento de esto, a raíz precisamente de la preocupación. Lo que sí no queda claro, y entendemos que no está definido en el expediente de UNESCO, y no está definido en general en ningún sitio, es la llamada zona de influencia. Nosotros entendemos que todo patrimonio cultural tiene una zona de influencia, y además tiene una zona de protección, pero digamos eso no lo tenemos definido. Obviamente no nos corresponde como Ministerio de Justicia definir eso, sino a quienes son los especialistas en el tema, que tendría que ser el Ministerio de Cultura, y esa es la razón por la cual nosotros estamos coordinando con el Ministerio de Cultura a efectos de poder definir cuáles son los alcances efectivamente de este tema, porque, como vuelvo a repetir, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos jamás haría un penal encima de un patrimonio cultural. Por otro lado, en cuanto a la definición del terreno, pues efectivamente uno de los criterios que se utilizó es que estos megapenales debían ser construidos en la costa. Por dos razones. Primero, porque la costa tiene un terreno mucho más plano y en consecuencia es mucho más fácil la edificación, dado además la urgencia en principio que existe de que se pueda ir aliviando lo que significa el déficit de establecimientos penitenciarios. Y por eso es que se le pide, en primer lugar, a bienes nacionales y luego también a gobiernos locales y regionales de los departamentos que están en la costa, salvo Lima y Callao, ¿no es cierto?, qué terrenos disponibles hay para eventualmente pensar en la construcción de estos penales, y ahí es donde se presentan 14. Incluso en Casma se nos presentan 2 terrenos, uno que estaba mucho más próximo eventualmente a Chanquillo y otro más alejado, que es donde finalmente por tema de saneamiento se decide inicialmente que ahí podía ser eventualmente el proyecto. Obviamente en el tema de CIRA, nosotros somos conscientes, por lo menos lo que hemos conversado con algunas autoridades especializadas en el tema de CIRA, es que el CIRA
no es concluyente, es decir, no nos puede certificar que ese que está ahí no es, digamos, parte de un resto arqueológico, sino lo único que nos indica es que, digamos, razonablemente no hay vestigios arqueológicos en el terreno y que obviamente pueden existir otros mecanismos que den un mayor nivel de seguridad y eso obviamente sería lo deseable. Por eso es que nosotros estamos manteniendo esta coordinación con el Ministerio de Cultura para poder tomar una definición sobre el particular. Luego, en cuanto a lo que señalaba la señora presidenta, efectivamente, dentro de estos, de este escenario preliminar de lo que significa la viabilidad, con quien se tuvo el contacto directo fue con el alcalde, no con el gobierno regional. Y el tema de la licencia social es un tema que viene ya vinculado con el expediente técnico, ¿no? Ministro, viceministro, le estoy dando en el estudio de preinversión a nivel del perfil del proyecto, en el punto 4.7.1.2 dice: acta de compromiso, gobierno regional y gobierno local. Mire, mediante reuniones sostenidas con el presidente del gobierno regional de Ancash y con el alcalde de la provincia de Casma, se firmaron los compromisos relacionados a fortalecer la sostenibilidad, permiso, licencia, parámetros de uso de terreno y otros, y dar opinión favorable respecto a la ejecución del PIB. Las autoridades democráticamente elegidas en representación de su población respectiva manifiestan que el proyecto es una oportunidad de desarrollo de actividades beneficiosas para ellos. Estos compromisos dan conformidad de una postura favorable frente al proyecto por parte de los citados. Le voy a pedir por intermedio de usted al ministro que me envíe, por favor, el acta de compromiso del que habla este estudio de preinversión del perfil del proyecto, que la deben de tener ustedes, por favor, a la comisión. Sí, yo lo que tengo de información aquí probablemente sea un desfase de información, pero digamos la información que existe hoy día en el sistema es que 4712, acta de reunión con el gobierno local, mediante reuniones sostenidas con el alcalde de la provincia de Casma, se firmaron los compromisos relacionados, y eso es lo que hay un acta con el gobierno local, o sea, no hay ningún acta con el gobierno regional, ¿no? Y no ha habido, obviamente, una coordinación con el gobierno regional, ¿no? O sea, no es un tema que nosotros digamos sí se ha coordinado, no se ha coordinado, o sea, se ha coordinado con el gobierno local, porque eso era lo mínimo necesario para, digamos, avanzar en el tema de viabilidad. Entonces, en esa medida, lo que efectivamente no está en discusión para nosotros es que si aquí efectivamente hay un patrimonio cultural, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no van a construir ningún penal sobre un patrimonio cultural. Ahora, a nosotros no nos corresponde definirlo. Patrimonio cultural, zona de influencia y demás, es un tema que corresponde al órgano técnico correspondiente, en este caso es el Ministerio de Cultura, como tengo entendido. De repente me equivoco, pero por eso es que estamos coordinando con ellos para que nos digan, oye, efectivamente acá no puedes porque va a generar todo un problema con el pedido ante UNESCO. De acuerdo, ningún problema. Nada, tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Dahmner. Sí, señora presidenta, señor viceministro, creo que esta reunión podría tener una iniciativa positiva, inmediata, porque se han puesto todas las cartas sobre la mesa, están claros los argumentos y están claros los documentos en especial. Yo plantearía que, dado que se ha confirmado que el trámite que empezó el Ministerio de Justicia fue sin haber conocido el expediente presentado por el Estado peruano ante la UNESCO, lo ha conocido después, y que el tema está en el Ministerio de Cultura, y el documento que manda el Ministerio de Cultura se refiere al CIRA y no se refiere al expediente de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Creo que podríamos como comisión, o deberíamos comisión, tomar el acuerdo con toda la información que ya se tiene, de decir que el Estado peruano respete el expediente presentado ante la UNESCO, y que el Ministerio de Justicia
modifique y reubique otra área. Donde el área es un tema del Ministerio de Justicia, y solicitar que venga el Ministerio de Cultura a una próxima reunión, justamente en base a ese acuerdo que tome el día de hoy la Comisión de Cultura. Tenemos el quórum reglamentario hasta el momento para votar el pedido del congresista Dahmer. Señores congresistas, les voy a invitar a dar el voto al pedido del congresista Dahmer. Congresista Cabrera. No, solamente de acuerdo con lo que ha dicho el congresista Dahmer, y creo que podríamos votar. En todo caso, fíjate, estamos defendiendo una zona arqueológica que realmente es importante. Yo la conozco hace muchos años y creo que allí hay terrenos lo suficientemente cercanos que creo que el Estado puede perfectamente proveer. De alguna manera hay un desierto antes y después, lógicamente, de Guarmey, de Casma, y creo que podemos ubicarlo en un sitio relativamente cercano. Y en cuanto al agua no hay problema, porque el agua igualmente se levanta de los pozos tubulares y se transporta hasta las zonas un poco más alejadas que puedan haber. Así que en principio podríamos votar. Yo no tengo ningún problema y ojalá que se someta a ello y vamos a ver qué se decide. Entonces vamos a la votación. Congresista Francisco Calma, ¿está de acuerdo? De acuerdo. Congresista Eduardo Cabrera, ¿de acuerdo? Congresista Manuel Dahmer. De acuerdo. ¿Y quién habla? De acuerdo. Aprobado el pedido del congresista Manuel Dahmer. Bien. Le vamos a dar las gracias al viceministro por estar el día de hoy aquí en la Comisión de Cultura, y lo vamos a invitar a que se retire cuando él lo crea conveniente. A nuestros colegas parlamentarios también le vamos a decir que tenemos la presencia del Ministerio de Cultura, la señorita María Belén Gómez de la Torre Barrera, quien está también para acá para que nos informe sobre, y la doctora Mariela Pérez, nos informe sobre el mismo punto. Vamos a levantar un momento la sesión para agradecer la presencia del viceministro.